Durante el desarrollo de estos siguientes 8 domingos, vamos a hablar de la fe. Usted me va a decir, de la fe hemos hablado a lo largo de mucho tiempo en la vida de la iglesia. Los últimos 15 años que tenemos en esta congregación hemos hablado precisamente de la fe y creo que cada servicio que presentamos cada día sin fe sería imposible agradar a Dios. Amén. Pero vamos a hablar de una fe que va a ser mucho más allá que la fe a la que todos nos referimos diariamente. Yo tengo fe que mañana es lunes, yo tengo fe que va a amanecer, ese concepto de la fe natural, de la fe intelectual, esa fe todos la conocemos. Pero realmente nosotros cuando estamos enfrentados frente a la fe, nos encontramos que la fe con la que a diario vivimos es una fe, perdón la expresión que voy a usar, es una fe pobre. Es una fe limitada. Yo tengo fe, dice una canción por allí, un coro tal vez, yo tengo fe que todo cambiará, ¿verdad? Yo tengo fe que todo cambiará, pero tenemos que ser agentes de cambio para que esa fe produzca resultados. Hablamos en la primera parte de nuestra reunión en esta mañana sobre la fe a través del libro de Hebreos, que por supuesto será nuestro patrón durante varios días, el libro de los Hebreos. Y entendemos por la fe que por la fe todo fue hecho, dígalo conmigo, por la fe todo fue hecho. Pero más que la fe, repito, humana, tenemos que referirnos a una fe que vaya mucho más allá de la fe que tenemos hoy. Esta mañana la pastora Pili hacía preguntas. ¿Cuáles son las metas que tienes a corto plazo o cuáles metas tienes a largo plazo? Y algunas de las respuestas estaban en que a corto plazo queremos desarrollar ciertos proyectos, pero que a largo plazo tenemos también otros proyectos, como por ejemplo viajar a nuestros países, visitar a nuestras familias y tener la oportunidad no solamente de ir, sino pues por supuesto la oportunidad de regresar. Para quienes lo logran hacer, gloria a Dios, para quienes están en la espera de hacerlo, gloria a Dios, son proyectos que tenemos. Pero no los podemos lograr con el simple hecho de tenerlos en nuestro corazón como un pensamiento positivo, ¿verdad? Porque una cosa es tener pensamientos positivos y otra cosa muy distinta es tener fe. Amén. Quiero que haya claridad al respecto, lo vamos a desarrollar en el transcurso del tema. No es suficiente tener buenas intenciones, es necesario que nuestras intenciones suban de nivel y pasen a ser fe verdadera, una fe auténtica. Dígalo conmigo, una verdadera emuná. Esa palabra emuná yo creo que usted la tenga por favor grabada en su corazón. Emuná. Hemos visto en el transcurso de los días anteriores que en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 29, todavía estoy apenas introduciendo un tema, pero Mateo 9, 29 creo que se va a convertir. Yo tengo algunas citas grabadas en mi corazón que son maravillosamente especiales en mi vida, pero nunca había visto la profundidad de la cita que estoy mencionando en Mateo capítulo 9, verso 29, y les pido que esa cita penetre a su corazón, permitan que por fe esta cita pase a su corazón y se convierta en una cita permanente en tu diario vivir. Dice en Mateo 9, 29, hágase en ustedes de acuerdo a su fe. ¿Qué quieres que haga por ti? Conforme a tu fe sea hecho. Por favor, esta palabra es extraordinariamente importante. Conforme a tu fe sea hecho. Y lo predicamos hace unos pocos días, por lo tanto no nos vamos a detener allí. Observen esto, hermanos. Generaciones del año 60, hay algunos acá, pueden levantar su mano, levántenla con confianza, los que pertenecen a mi generación del 60. Voy a partir del 60, no sé si hay alguien más del 60, anterior al 60, pero generaciones del 60, generaciones del 70, del 80, tengo que regresar un poco más al 60, las generaciones del 50, entonces levanten la mano, gloria a Dios. Pero digo esto porque los que son generación de esa época al 70, van a recordar una historia de televisión, a ver si la recuerdan. Yo la vi a los 10 años. Y esa
y esa película de televisión en blanco y negro para aquel tiempo se llamaba, no creo que la hayan presentado nuevamente, pero qué buena serie, Tierra de Gigantes. ¿La vieron? Sí. Entonces hay buena cantidad de auditorio de la época del 60 y del 70. Tierra de Gigantes, qué extraordinaria serie, qué extraordinaria serie. Yo recuerdo de niño ver aquella película y me preguntaba, es decir, en mi inocencia de niño, yo creía eso. Hoy puedo entender que son efectos de televisión, los efectos de las cámaras y todo lo que la producción de televisión puede hacer, pero yo recuerdo en aquel entonces la historia. 7 personas viajan en un avión privado, o en una nave, mejor no era tanto un avión, era una nave espacial, y se pierden en el espacio y llegan a un lugar donde los habitantes de ese lugar son gigantes. Y los que recuerdan la historia ven las escenas como estos pequeños hombres, es decir, nuestra estatura normal, caminaban por las selvas o por las ciudades y lo que ellos veían eran esos hombres extremadamente gigantes, porque en verdad eran gigantes, pues tan gigantes que los tomaban a los terrícolas, voy a decirlo así, los tomaban así, de esta manera, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Sí. Hoy vamos a empezar nuestra semana de fe hablando de gigantes. Y quise recordar la película porque para que tengamos una idea en nuestra mente cómo son esos gigantes. Pero esos gigantes en su mayoría eran gigantes malos. Pues obviamente ellos, al saber que habían hombrecitos, ellos se ocupaban en buscarlos y se enfrentaron a un sinnúmero de experiencias y pruebas y persecución y de todo tipo de ataques de los gigantes. Y siempre salían ilesos. Siempre lograban ellos con la inteligencia humana salir adelante. Pero hagámonos una pequeña pregunta al tema. ¿Cuáles son hoy los gigantes que te atacan? ¿Me están captando el mensaje? ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son tus gigantes? Las deudas, un problema en el hogar, problemas en las finanzas, problemas en tu salud, problemas con la gente que te rodea, con tus compañeros de trabajo, con los asuntos migratorios, problemas de ley. ¿Cuáles son los gigantes en esta tierra que tú vives hoy? ¿Cuáles son esos gigantes que te persiguen? Que aún has pasado 20 o más años en la vida cristiana y sin embargo esos gigantes te siguen persiguiendo. Y hablemos de los gigantes que no vemos, porque usted podrá pensar que el pastor no tiene gigantes y yo tengo innumerables gigantes que me atacan permanentemente. Amén, como los tienes tú, y que nos roban la paz, que nos roban nuestra santidad. La pastora Pili, en su programa de TV Maná, a través del estudio de Maná, dio una enseñanza, o la última enseñanza, el capítulo 8, y dio una frase que me impresionó. No me malinterpreten lo que quiero decir. Nos preocupamos hoy por decir que nuestras iglesias son iglesias de avivamiento. Y cuando hablamos de avivamiento entendemos multitudes, es decir, que tú necesitas un avivamiento para estar en Cristo Jesús. No. Cuando tú recibiste al Señor en tu corazón, vino un avivamiento a tu vida, un cambio, una transformación, y ese avivamiento no se puede apagar, ni se puede desaparecer. Tú tienes que mantener la llama de tu avivamiento abierta 24 horas. Amén. Pero, ¿qué tal si a cambio de decir iglesia de avivamiento, decimos iglesia de santidad? ¿Están conmigo? Miren lo importante. ¿Qué diferencia hay entre tener que avivar el fuego que hay en ti con un mensaje o con una enseñanza motivadora? ¿O qué diferencia hay de que tu vida, tu hogar, tu familia, tu comunidad sea una iglesia en santidad? Si hacemos una hilera y colocamos 2 locales, 2 edificios, y a uno le colocamos iglesia de avivamiento y al otro le colocamos nombre iglesia de santidad, usted concluya a qué hilera y asistirías, ¿a la de avivamiento o a la de santidad? Porque la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que en esta introducción quiero mencionar también lo siguiente. Observen esto. Cuando José, estoy hablando de José, el hijo de
Jacob, muy bien. El hijo de Jacob fue puesto en aquel pozo por sus hermanos. Observen que sus hermanos, al raptarlo, entre comillas, y colocarlo en aquel pozo para que muriera, ellos queriendo hacer un daño, un mal, queriendo hacer un daño sobre su hermano. ¿Qué pasó con esa intención? Pero falta algo importante. Se convirtió en bendición. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era convertirlo en bendición. Por lo tanto, posiblemente fue el proceso por el cual José debía pasar para llegar al propósito para el cual Dios lo había cumplido. Ahora, dígalo conmigo por favor en esta frase. Todo el mal que se pretenda contra mí, amén, Dios lo convertirá en bendición. ¿Alguien me puede dar un amén? Por favor, recíbalo. Toda mala intención, toda mala ofensa, crítica, calumnia, acusación, juzgamiento, señalamiento sobre tu vida, que alguien produzca con la intención de causarte mal, dígalo conmigo, Dios lo convierte en bendición. José entonces tiene dos hijos, que son los dos hijos de José. A ver, iglesia. Muy bien. Muy bien, excelente, gloria a Dios. Estamos en vivo y qué bueno que los hermanos que nos están viendo en otras naciones escuchen que aquí hay una iglesia que conoce la palabra. Entonces José trae a través de su esposa, que se llama ¿cómo? Muy bien, les ayudo, Asenta. Muy bien. Entonces la esposa, a través de su esposa, hija de un sacerdote, ella recibe o da a luz dos hijos, Manasés y Efraín, que quieren significar Dios me hizo olvidar, Manasés, y Efraín, Dios me bendijo en la tierra de aflicción. Miren, esto lo tienen que digerir despacio, porque esto somos nosotros. Hemos venido a una tierra que no es nuestra tierra. Estamos en una cultura americana que no es nuestra cultura latinoamericana. Estamos en un idioma que no es nuestro idioma, en una gastronomía que no es nuestra gastronomía, ¿verdad? Y en este lugar Dios nos da hijos, y hablábamos esta mañana en el estudio bíblico sobre los hijos nacidos en este país, americanos, con los deberes, las responsabilidades y los favores que eso ofrece ser ciudadanos americanos. José pasó por una experiencia similar. Estando en su tierra con su familia, es llevado a una tierra desconocida, cambiado su idioma, su cultura, su lenguaje, todo su aspecto, y allí sus dos hijos, el primero de ellos, su nombre significa Dios me hizo olvidar. Por favor, dígalo conmigo, Dios me hizo olvidar. Porque estamos aquí muchos hoy reunidos hace más de 20 años en Cristo Jesús y todavía no hemos olvidado las ofensas del pasado. ¿Están conmigo? Estamos en Cristo Jesús, somos nueva criatura en Cristo. Sin embargo, aún tenemos y llevamos consigo en nuestro corazón ofensas del pasado que no hemos podido olvidar. Pero posteriormente viene Efraín, y Efraín representa o le da su nombre porque significa Dios me bendijo en la tierra de aflicción. Por favor, dígalo conmigo, en esta tierra de aflicción Dios me bendice. Vamos bien. Ahora, si hacemos un pequeño recuento respecto a lo que significa fe, la Biblia, si algo nos habla en el transcurrir del Antiguo y Nuevo Testamento, en los 66 libros de la Biblia, si algo nos habla, la palabra es de la fe. Observen, por ejemplo, en Génesis capítulo 50, verso 20, no lo van a buscar, solo lo quiero mencionar, escríbalo en sus textos, por favor. Dice José que todo lo que pensaron hacer mal para mí, Dios lo transformó en bendición. Génesis capítulo 50, verso 20, quiero que esta cita sea marcada en tu corazón. Todo lo que la gente quiso convertirlo en un daño, en una ofensa para mí, Dios lo transforma, Dios lo convierte, Dios lo cambia. Dios es como como tejer, hacer unos tejidos. Dios empieza a tejer, y lo que Satanás quiere dañar en nuestra vida, Dios empieza a repararlo y lo convierte en bendición. Amén.
Así es que nos produce un giro en nuestra vida y nos bendice. Pero voy a mencionarlo breve y rápidamente, así es que esté muy atento. Job, conocemos la historia de Job, un hombre bendecido y de gran prosperidad. Sin embargo, vino a su vida un ataque directo de Satanás, aún con el permiso de Jehová. Usted conoce la historia y no me voy a detener allí. Y sin embargo, Job, perdiendo todo cuanto tenía, aún su familia, sus hijos, su esposa, sus tierras, sus ganados y su fortuna, ¿qué pasó? Dice la palabra, que Dios intervino y todo lo que Job había perdido lo recuperó 3 o 4 veces más de lo que él había perdido. Dígalo conmigo, Dios lo transformó en bendición. Observen a Moisés. Moisés, un niño hebreo, nace en una condición de un imperio egipcio malo. Ordenan matar a los niños. Su mamá busca la manera de salvarlo, lo coloca en el río Nilo en una cesta. Su hermana acompaña el recorrido de esta cesta. Usted conoce la historia, simplemente quiero recuperar y resaltar esto. Moisés crece, se forma y se establece como un hombre egipcio. Amén. Observen, las películas que vemos de Moisés regularmente nos muestran a un Moisés viejo, cansado, de bastón y oprimido. Pero por favor, piensa que Moisés, repito, se estableció y se formó y se fundamentó. ¿Dónde? En las universidades egipcias. Era un hombre intelectualmente preparado. Era un guerrero absolutamente formado. Y cuando Moisés descubre su verdadera identidad como hebreo, como sangre israelita, entonces él enfrenta a su pueblo egipcio, mata a un soldado egipcio azotando a un hebreo, y allí se presenta una situación de huida. ¿Qué pasa? ¿Transforma Dios la vida de Moisés a lo largo de cuántos años? 40 años que pasa Moisés en el desierto, vamos a decirlo así, fuera de su lugar, para que un día ese hombre guerrero, formado militarmente, un hombre de avanzada, termine siendo un humilde pastor. Dígalo conmigo, no es por la fuerza, es con humildad. Ese guerrero que se crió como egipcio, en la fuerza suya quiso liberar al pueblo de la esclavitud. Pero el Señor tuvo que pasarlo por un proceso, llevarlo por años hasta quitarle toda esa adrenalina egipcia y convertirlo en un humilde pastor con la palabra y el poder de Dios para venir a salvar a su pueblo. ¿Cuántos hoy en la vida en Cristo Jesús estamos pasando por esta situación? Queremos hacer nuestra vida por nuestra propia fuerza. Queremos manejar nuestros negocios, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestras economías por nuestra propia fuerza. Y el Señor dice, te faltan 40 años para ser tratado en un desierto, en pruebas y dificultades, hasta que entiendas que no es por tu fuerza ni por tu inteligencia o capacidad humana, sino es en el amor y la voluntad de Cristo. Podemos seguir hablando de un hombre como David. Usted conoce su historia y allí nos vamos a detener un poco más adelante. En medio de todas sus circunstancias, aún en medio de su pecado de adulterio, sin embargo un día se humilla delante de Dios, reconoce su pecado, escribe los salmos, y sobre eso hablaremos un poco más adelante. Venimos viendo el tema de maná. La pastora Pili hablando de Daniel, qué enseñanza extraordinaria, con revelación extraordinaria, profunda, y vemos toda la historia de Daniel, salido de su tierra, deportado o exiliado mejor, llevado a otra nación que no era la suya, donde se cambia su idioma, su lenguaje, su comida, su vestido, su forma de pensar, pero él propone en su corazón no contaminarse con el mundo. Y vemos que Daniel superó 4 imperios, estuvo allí siempre puesto por cabeza y no por cola. Dígalo conmigo, fe, pero dígalo más fuerte aún, dígalo, fe audaz. Es una fe audaz, es una fe sobrenatural. Vemos otro ejemplo a través de Nehemías. Hemos leído libros como
Pásame otro ladrillo, por ejemplo, una enseñanza maravillosa, y vemos a Nehemías, el copero del rey, que sale en procura de levantar y recuperar los muros de la ciudad santa que habían sido destruidas. Pero a lo largo de todo este proceso es amenazado, perseguido, y sin embargo, él logra cumplir la meta para el cual el Señor lo había llamado. No podemos pasar por alto la vida de Jesús. Jesús nace en un momento en que cuando se acercan a la ciudad de Belén, la primera respuesta que encuentran sus padres es: no hay lugar para ustedes, todo está ocupado. De tal manera que nace con humildad en un establo, en un pesebre, se me escapó la palabra, en una enramada, pero es otro nombre espiritual. Bueno, muy bien. Se me escapó la palabra, la celebramos hace poco, ¿cómo se llama? Excúseme. El Sukkot. Gracias, amén. Nace en un Sukkot, en humildad, en una enramada. Allí nace porque la gloria de Dios no era el poder del hombre, sino era la humildad del Señor. ¿Qué podemos decir de los discípulos? De los discípulos que veían a Jesús, caminaban con Jesús, veían los milagros y sin embargo su fe era una fe temporal, su fe era una fe débil. Ustedes recordarán el momento en que van en aquella embarcación y los hombres se atemorizaron ante las olas, ante los vientos, y Jesús se levanta en aquella embarcación después de estar durmiendo y simplemente le ordena a esos vientos y aquellas oleadas gigantes, esos tsunami, deténganse. Y ellos se preguntan: ¿y quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Dígalo conmigo: la fe sobrenatural. Pero ¿qué más podemos ver? Dios convierte lo imposible en posible. ¿Saben? La cruz era un símbolo de maldición en el Imperio Romano. ¿Saben ustedes eso, verdad? Todos lo sabemos. El Imperio Romano, la única manera de llevar a la cruz era a los condenados, a la escoria de la humanidad. Llevaban y eran colgados en una cruz y sacrificados de maneras aterradoras. Nerón utilizó en las cruces a cristianos que los colocaban como llamas para celebrar los juegos mientras los romanos se divertían. Prendían a los cristianos en fuego en las cruces. Pero Cristo fue a la cruz, clavado en aquel madero, y esa cruz se convirtió al día de hoy, por la gracia y el favor de Dios, en el símbolo de la humanidad cristiana. Amén. Vuélvalo a repetir conmigo: todo lo malo Dios lo convierte en bendición. Puedo seguir mencionando historias, no tengo el tiempo para hacerlo, pero recordemos simplemente, para cerrar aquí, a Pablo. Pablo en prisiones, Pablo en naufragios, Pablo en persecuciones, Pablo en juzgamientos, Pablo en momentos de muerte, pero aún con todo y esta situación, Pablo siempre se mantuvo en el propósito y en la palabra, en la fe sobrenatural. Y dice la palabra: ¿quién es hoy el apóstol Pablo? Que podemos leer gracias a toda la experiencia que él pasó. Amén. Por favor, después de este recorrido, acompáñenme un momento al libro de Isaías. Un recorrido para que veamos cómo a lo largo de toda la Biblia, si hay algo de lo que vamos a hablar es de fe. Pero no de la fe como todos lo vemos. Cuando mencionamos la fe, lo primero que decimos es: oh sí, Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se ve. Sí, es gloria a Dios por esa palabra. Pero yo quiero llevarlos a una fe más que esta, porque veamos cómo toda la Biblia, a lo largo en este recorrido que hice, nos muestra hombres y mujeres de Dios, por supuesto. Isaías en el capítulo 43 y en el verso 2. Y les quiero pedir algo más. Por favor, estén un momento en pie conmigo para leer esta palabra. Libro de Isaías, capítulo 43, verso 2. Lo tienen, leámoslo desde el 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo. Amén. Oh Jacob y formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y si colocas tu nombre personal, porque la palabra de Dios es personalizada. La palabra de Dios es para ti. Jacob ya no está, Moisés ya no está. Estamos nosotros, y si colocas tu nombre, dice la palabra: te puse nombre y mío eres tú.
Así dice el Señor para los hombres de fe en esta campaña de una fe audaz. Dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Aleluya, dígame un fuerte aleluya. Gracias, Señor. Tomen asiento, mis amados. Así es que vamos a hablar de fe audaz, de una fe que nos va a remontar a algo mucho más allá de lo que hoy conocemos, repito, como la fe. Dígalo conmigo: Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y si Dios no tiene el control hoy en tu vida, iglesia, por favor, dígalo conmigo: Señor, toma el control de mi vida. En el Salmo 32, verso 8, dice la palabra: te voy a guiar a lo largo de los mejores caminos para tu vida, y te voy a aconsejar y te voy a cuidar. Por favor, Salmo capítulo 32, verso 8, escríbalo en sus notas, lea este texto, apropiate de esta palabra, porque la palabra dice que no voy a permitir que sobre tu vida haya ningún tipo de desastre. Gracias, hermana. No voy a permitir, dice Jehová, que sobre tu vida haya ningún tipo de desastre. Pero esto es si tú confías, esto es si tú crees en la fe sobrenatural. Esto es si las promesas que Dios tiene para ti se hacen realidad en tu corazón. Porque de nada nos sirve saber que hay más de 7,000 promesas en la Biblia si sencillamente no las tomamos presentes. Amén. Así es que cuando esperas lo mejor de Dios, honras al Señor. Por favor, escríbalo, punto número 1. Cuando tú esperas lo mejor de Dios, lo primero que vas a hacer es honrar al Señor. Dígalo conmigo: cuando espero lo mejor de Dios, lo que voy a hacer es honrar al Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Repítalo, por favor. ¿Por qué voy a esperar lo mejor del Señor? Porque cuando yo espero lo mejor del Señor, honro a mi Señor. Honro a mi Señor. Así es que en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17, vaya conmigo por favor a Primera de Samuel capítulo 17. Primer libro de Samuel capítulo 17, historia más que conocida. Les dije que íbamos a ir un poco más adelante a hablar de David. Primer libro de Samuel en el capítulo 17. Todo el capítulo 17, vamos a concentrarnos solo en unos aspectos, pero veamos en el capítulo 17, en el verso 16. Aquí está toda la historia de David frente a Goliat. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así le hizo durante 40 días. Observen la importancia del número 40. Durante 40 días, este filisteo gigante llamado Goliat venía contra el pueblo de Israel, y lo que hacía que era asaltarlo, ofenderlo, gritarle, maltratarlo. Dijo Isaí a David su hijo, verso 17 de Primera de Samuel 17. Observen que aquí hay algo interesante. Dijo Isaí a David su hijo: toma ahora pues para tus hermanos, un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Observen que aquí hay algo importante. Isaí da una orden a David y le dice: ve a tus hermanos que están en el servicio militar, en la guerra, y llévales alimento. Quiero que me traigas de ellos algo que me muestre que ellos están en vida. Y observan cómo David, algo importante aquí, colóquelo en un paréntesis: David obedeció lo que su padre dijo.
Recordemos que David estaba cuidando ovejas, era un pastor de ovejas, un niño pastor de ovejas, era un niño inofensivo, era un niño inocente en las montañas, cuidando un rebaño de ovejas. Pero su padre lo envía al frente de batalla no con la intención de ir a guerrear, simplemente con la intención de llevar alimentos a sus hermanos. Verso 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Verso 20. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como así le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si están bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre ellos de los filisteos y habló las mismas palabras, y oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Por favor, dígalo conmigo, huían de aquel gigante. Nuevamente la pregunta, por favor, en el transcurso de esta enseñanza, piensa cuál es ese gigante del cual tú huyes aún todavía hoy, del cual sientes temor. Hay un gigante que te sigue acosando, hay un gigante que te sigue persiguiendo, hay un gigante que aún en Cristo Jesús, y decimos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, y ahora cantamos ese precioso tema y decíamos, la unción está sobre mí y me hace libre, 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 gloria a Dios. Pero salimos de este salón y el gigante inmediatamente aparece y dice, a este lo juzgo, a este lo acuso, a este lo señalo, a este lo humillo, a este lo maltrato, a este lo pongo por debajo de mis pies. ¿Cuál es ese gigante? Aquí vemos a ese gigante apareciendo frente al ejército. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, por favor, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Por favor, dígalo conmigo en un tono fuerte. ¿Quién es este gigante? ¿Quién es este gigante que me quiere humillar y lastimar? Háblale a ese gigante que tú tienes en tu corazón ahora. Dile a ese gigante que te quiere robar tu bendición, tus finanzas, tu hogar, tu matrimonio, tu salud, tu economía, tu bendición en Cristo. Dile a ese gigante, ¿quién eres tú que me quiere robar mi bendición? Háblale con la autoridad del cielo. Porque tú no puedes decir, ay, es que este gigante que tengo que no me deja en paz, me atormenta día y noche, esta diabetes, esta artritis, este cáncer, este páncreas que no me trabaja, este dolor de huesos, de músculos. Ese gigante, háblale con autoridad. ¿Quién eres tú, gigante de la enfermedad que me quiere atropellar? ¿Quién eres tú, gigante de la economía, de la ruina que me quiere lastimar? Háblale con la autoridad de un hombre de Dios. Y el pueblo respondió a las mismas palabras, verso 27, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, y aquí hay algo muy interesante, observen esta historia. ¿Para qué has descendido acá? Observen, parece que aquí hay una riña entre hermanos. Porque este hermano mayor se acerca a David y lo ve hablando con los soldados y le pregunta, David, ¿qué haces tú aquí? Le está preguntando con ira. No le dijo, hola David, ¿qué haces tú aquí? Vine a traerte los alimentos. No, le hace una pregunta de ironía. ¿Qué estás haciendo tú aquí, David? Este no es tu lugar. Tu lugar es en las montañas cuidando las ovejas de mi padre. Tú no tienes por qué estar aquí en este lugar. Y observen qué pasa. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Lo acusan, lo atacan, lo señalan. Yo conozco tu soberbia, dice él, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Parece que lo único que has venido es a enterarte que estás pasando. No te quieres perder la película, pero este no es tu lugar. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? Otra vez, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo, hermano? Dime en qué fallé, por qué te lastimé, en qué la embarré, hermano, dígame. Otra vez yo, todo yo.
¿No le pasa a usted? Todo yo, todo lo malo yo. ¿No le ha pasado a usted con su esposa? Es que todo lo malo soy yo. Todo lo que yo digo no sirve. Todo lo que yo hago no sirve. O su esposo a su esposa, o su esposo a su esposo. ¿Cómo? Todo yo. Y aquí le dice David, todo yo, ¿qué he hecho yo ahora de malo? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dijo el pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él hizo venir. Y David dijo, y David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Usted conoce de ahí en adelante toda esta historia. Por favor, observen algo importante. Cuando nosotros esperamos lo mejor de Dios, nosotros honramos al Señor. Cuando tu fe, punto número 2 para que lo escriban sus notas, cuando tengo fe, escríbalo, cuando tengo fe, espero lo mejor de Dios y Dios aumenta mis habilidades. Miren, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes en su país de origen tenían trabajos de otras muchas formas, pero nunca jamás ni siquiera el trabajo que están haciendo hoy. A lo mejor estés haciendo un trabajo muy rudimentario. Yo lo digo porque yo en mi país nunca jamás pinté una casa, por ejemplo. Nunca jamás chirroqué una pared, nunca jamás hice un trabajo eléctrico, nunca. No me atrevía. Y aquí hemos tenido, lo digo en mi caso personal, hemos tenido que aprender a hacer muchas cosas que nunca jamás hicimos en nuestro país. Teníamos nuestra casa, para la gloria de Dios, la casa que soñamos, un día logramos tenerla. Pero cuando logramos tener esa casa, queríamos colocar que la roseta alrededor de las bombillas, que las paredes fueran paredes, ¿cómo se llaman? Veneciana, que el piso fuera el mármol, la madera, etc. Y todo esto había que contratarlo. Y contratábamos y pagábamos. Pero ahora, para la gloria de mi Señor, Él me ha dado las habilidades y lo que hago en mi casa, lo hago con mis manos. Que yo digo, no lo hago en otra parte y no lo hago en otra casa porque no sé, no garantizo. Pero lo que hago en mi casa lo hago con todo amor y confío en el Señor que Él me ha dado la habilidad para poderlo hacer. Yo creo que hoy tú tienes habilidades en este país que nunca jamás habías desarrollado en tu país. Y estamos hablando tal vez de habilidades, repito, rudimentarias, pero si nos enfrentáramos a actividades mucho más avanzadas, tengo la completa certeza en mi corazón que Dios te habilitará suficientemente para hacer cosas aún mejores de las que tú estás haciendo hoy. ¿Por qué? Repito, porque cuando nosotros esperamos lo mejor de Dios, Él aumenta mi habilidad en la vida. En esta historia usted recordará que este pequeño niño, inofensivo niño, tomó 5 piedras. Y explicamos hace unos días por qué las 5 piedras. Con la primera piedra en aquella onda y con la agilidad que Dios le había entregado, lanzó, disparó ese proyectil con la perfección de un francotirador e hirió la frente, el centro de la frente de aquel gigante. Usted conoce la historia y cae absolutamente derrotado, muerto. Más aún, ese pequeño niño se levanta en fuerza y toma la espada del mismo gigante, que supongo que no era una espada que pesara 1 libra o 1 kilo, supongo que era una espada extremadamente grande y pesada, pero aquel niño toma aquella espada y con la fuerza de un gigante levanta esa espada y corta la cabeza del enemigo de Israel. Dígalo conmigo, Dios le dio habilidades y Dios le dio fuerzas aún superiores a las que él podía tener. Amén. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo esperar lo mejor al enfrentarnos con los gigantes? Si tú tienes que enfrentar gigantes hoy, iglesia, a ese gigante que te ofende, que te humilla, que te lastima, que te hiere, que no te permite avanzar, que te tiene encerrado, cargado de temores, de dudas, de incapacidad. Si ese gigante te está atacando, ¿cómo podemos enfrentarlo? Dígalo conmigo. Número 1, conectándonos con Dios. Conectándonos con Dios no es salir de la puerta de nuestra casa por la mañana y Padre bendíceme, ayúdame, amén. Eso no es conectarse con Dios. Vi un mensaje por allí alguna vez en el internet que dice, la fe es como el Wi-Fi. Si tú te mantienes conectado aún
fuera de tu lugar, fuera de la iglesia, y mantienes tu Wi-Fi activado, vas a mantener una conexión con Dios permanentemente. ¿Qué significa? Que tú vas en tu vehículo y estás orando, estás alabando, estás glorificando al Señor. Amén. ¿Saben? Esta semana vieron las noticias aquí en la ruta del Highway 150. Una señora salió en la mañana, como todos los días, seguramente lo hizo, a llevar a su hijo, a sus hijos a la escuela. Repentinamente un vehículo, el típico accidente de estas rutas de doble vía, un vehículo en sentido contrario se sale de la ruta y chocan de frente. Al vehículo que causó el accidente, supongo no pasó nada, a lo mejor algún golpe el conductor, pero la persona que venía con sus niños o su niño para la escuela muere y los dos niños gravemente lesionados. Yo me hice una pregunta tan pronto vi las noticias. ¿Esta mujer antes de salir de su casa tendría un tiempo con Dios? ¿Sus hijos tendrían un tiempo con Dios? Chicos, yo les hablo a ustedes. Chicos, antes de ir a su escuela, chicos, ustedes tienen un tiempo con Dios. Gloria a Dios, gracias. Gloria a Dios. Porque ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Y la responsabilidad, y se los he dicho, y se los he dicho, y se los repito desde este lugar, desde este púlpito, la responsabilidad de ustedes, padres de familia. Porque si usted sale de su casa, papá, mamá, a las 3 o 4 de la mañana o a la hora que salga a su trabajo y no tiene un tiempo de intimidad con Dios, tus hijos están desprotegidos, tu casa está desprotegida. Por lo tanto, el gigante tomará control de tu situación, tomará el control de tus hijos, tomará el control de tu matrimonio, tomará el control de tus finanzas y por eso tenemos escasez, pobreza, ruina, miseria, conflicto, caos. Porque no tenemos un tiempo de contacto con Dios. Y repito, el contacto con Dios no es el domingo en la iglesia. No, el contacto con Dios es un Wi-Fi encendido 24 horas. En tu trabajo estás en oración, en tu vehículo estás en oración. No permitas que el mundo te jale con sus inquietudes o sus afanes o sus intereses. Amén. Dice el libro de Primera de Samuel 17:52. Entonces salieron los israelitas y dieron un gran grito triunfal y salieron rápidamente tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gat. Cuando nosotros tenemos una fe como cristianos, nos levantamos con la autoridad de Cristo, sabiendo que sabemos que tenemos el control, porque Cristo nos ha dado el dominio propio y Cristo pagó un precio en la cruz, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por favor, el Salmo 34:9 dice: adora a Dios si quieres lo mejor. Por favor, iglesia, adora a Dios si quieres lo mejor. La adoración a Dios abre las puertas a toda su bondad. ¿Cuál es la manera? Dice la palabra: busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Yo creo que este verso lo hemos confundido o malinterpretado un poco. ¿Saben? Los púlpitos, tenemos adoradores que adoran a Dios, sí, pero lo hacen con su talento, con su fuerza, con su capacidad. Yo he tenido oportunidad de ver presentaciones de grupos cristianos, gloria a Dios, con los instrumentos, el bajo, la batería, las guitarras eléctricas, todo lo que adore a Jehová. Pero queremos mostrar nuestro talento y resulta que nosotros nos convertimos en imitadores del mundo. Yo no entiendo cristianos, músicos, adoradores cristianos que tocan una guitarra eléctrica, por ejemplo, y con la guitarra eléctrica tienen que hacer todo el show y la escena que el mundo hace afuera. O nosotros somos luz o somos imitadores del mundo. ¿Están conmigo? Porque cuando nosotros adoramos al Dios de la gloria, nosotros lo adoramos con reverencia y honra. Pero yo veo a los grupos musicales hoy haciendo la imitación de lo que los rockeros del mundo hacen para adorar a Dios. Estamos haciendo una adoración equivocada. Y la adoración es 24 horas en tu casa, en tu vehículo, donde quiera que estés. Yo lo digo con amor y lo digo con respeto. Por favor, tómelo en el amor de Cristo. Lo hemos mencionado todas las veces. Yo veo a mis hijos salir al baño a ducharse y llevan su sonido y colocan su alabanza. Y lo tenemos por experiencia y todo lo hacemos. Yo entro al baño a ducharme y yo no tengo duchas de 5 minutos. A veces Pilo me dice: pero papi, ¿cuánto tiempo en el agua, en la ducha? Mi hijito, que el agua... Yo disfruto. Yo, Señor, tú proveerás, pero
Yo me meto a la ducha, coloco mi adoración, mi alabanza y me estoy duchando y yo estoy cantando y me gozo cuando veo a mis hijos hacer lo mismo y mi esposa igual. Todo tiempo es para adorar a Dios, amén. Todo tiempo es para adorar a Dios y en la adoración a Dios, dice el Salmo 34, Dios abre las puertas de su bondad. Número 2, piensa permanentemente en las promesas que Dios tiene para ti a lo largo del día. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. Él no dice, yo estaré con los de la iglesia cristiana integral. Él habla de manera singular y de manera personal. Yo estaré contigo, yo estaré contigo. No temas, no dice no teman, dice no temas. Personal, tú, conmigo es la promesa. Yo estaré contigo y yo estaré a tu lado y yo te cuidaré y yo te defenderé. David escribe los salmos y en el Salmo 119, en el verso 95 dice, aunque los malos se esconden a lo largo del camino para matarme, mantendré mi mente tranquila en tus promesas. Aleluya. ¿Saben? Yo leo esta porción del Salmo 119 y parte mi corazón en pedazos. Porque he visto la mano de Dios a lo largo de tantos años en mi vida. Cómo los enemigos se han escondido en el camino, al acecho, para atacarnos, para herirnos, para lastimarnos, para juzgarnos, para criticarnos, para calumniarnos, para querer matarnos. Esta iglesia se ha pretendido matarse ha pretendido ser matada una y otra vez. Pero hemos visto la gloria de Dios cuidando y protegiendo lo que el Señor tiene en este lugar. Ustedes saben, hermanos, yo estoy aquí todos los días y yo proclamo el nombre de mi Señor y yo digo, Señor, si los que tú tienes para que estemos aquí somos los que estamos, gloria a Dios. Pero si tu gracia está para que muchos más vengan, es la gloria tuya. Pero lo que yo sí sé y tengo claro en mi corazón y no me cabe la menor duda en mi corazón, absoluta, porque tengo una fe sobrenatural, es que todo enemigo que se ha levantado contra la vida de la casa de Dios, de esta iglesia, el Señor ha tomado control sobre esto. Aleluya, lo tengo claro en mi vida. Y todo enemigo que se ha levantado contra cada uno de ustedes, hermanos, tengo la gloria en mi Señor de que el Señor los ha guardado y los ha protegido de todo mal. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo a favor de cada uno de nosotros. Dice el Salmo 119, 11. Atesoré tus promesas en el fondo de mi corazón. Y aquí escribe David, harás mejor llenando tu mente y meditando en cosas que son verdad, que son nobles, que son reputables, que son auténticas, que son poderosas, que son grandiosas. No en lo peor, no en lo más malo y no en lo indebido que pueda pasar. Díselo en la versión Reina Valera, seguramente dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es digno, en esto pensad. Pero ¿cuál es tu pensamiento como Cristo Jesús? Te ofrecen una oportunidad de empleo, te ofrecen una oportunidad de algo, de un negocio empresarial, de algo, y tú lo primero que dices, ay, no, es que eso no es para mí. Sabes, yo realmente no tengo experiencia en eso. Yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno para hablar, yo no soy bueno para negociar, yo no soy bueno con los números, yo no soy bueno con... No, esa no es la fe de un hombre de Dios. Cuando tenemos gente que cree en un Dios poderoso y que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, porque en Él hay fortaleza. Entonces todo cuanto te viene a ti, toda oportunidad que viene a tu vida, es una oportunidad para alcanzar una meta y para lograr un éxito sobre tu vida. ¿Por qué desperdiciamos tantas buenas opciones y oportunidades que Dios nos da todos los días? ¿Recuerdan la historia de aquel hombre que cayó al río, ese río caudaloso? Y decía este hombre, si tú eres Dios verdadero, sálvame, Dios. Y apareció el salvavidas y le colocó un lazo y le decía, agárrate de ese lazo para poderte traer. Y decía, no quiero que tú me salves, deja que sea Dios quien me salve. Y aparecieron los bomberos y el helicóptero y todo lo que usted sabe. Y finalmente el hombre se hundió y se ahogó. Cuando llegó a la presencia del Señor le dijo, Señor, pero ¿por qué tú no me salvaste? Esperaba que tú lo hicieras.
Y el Señor le dijo, hijo, te envié lazo, te envié bomberos, te envié auxiliares, te envié embarcaciones, te envié helicópteros, te envié todo. Y de nada te agarraste. Yo quiero decirte, agárrate hoy de una promesa de Dios sobre tu vida. Y si esa promesa la tienes en tu corazón, medítala de día y de noche. Nadie me podrá hacer frente, nadie me podrá hacer frente, nadie me podrá hacer frente. Yo tengo un Dios grande, yo tengo un Dios poderoso, yo tengo un Dios vivo que es quien está conmigo. Por lo tanto, no temeré mal alguno, porque todo lo que el mundo quiera que sea malo para mí, Dios es el perfeccionista en convertirlo en cosas buenas sobre mi vida. Amén. Número 3, confía en el amor de Dios, incluso cuando las cosas van muy mal. ¿Cuántos de ustedes dicen, ya no hay nada más que hacer, ya toqué fondo? Yo escucho con frecuencia personas que lo dicen, y yo mismo lo he repetido, y tal vez muchos de ustedes aquí lo han hecho. Es que ya no hay nada que hacer. Yo creo que ya todo está perdido. Yo creo que ya no vale la pena seguir luchando por esta situación. ¿Cuántos lo han repetido? ¿Cuántas personas al borde de un lecho de muerte lo han dicho? Ya no puedo más. Miren, mi padre hace unos días me decía, hijo, me voy. En lo poco que habla ya se le dificulta el hablar. Y me decía, hijo, me voy. Y yo le decía, ¿para dónde te vas? Me dice, voy a la casa. Le digo, pero si estás en la casa. Me dice, no, a esta casa no, a mi casa. Me voy a mi casa con mi padre, me voy a mi casa. Wow. ¿Saben? No me cabe la menor duda en mi corazón que el Señor ya ha estado con mi padre. Allí, justo en su lecho, y le dice, Miguel, es tiempo. Prepárate, es tiempo. Y saben, hermanos, cuando tú te sientes derrotado, cuando tú sientes que ya no hay una oportunidad, cuando sientes que todo está terminado, el Señor te dice, nunca olvides el amor que tengo por ti. Porque por el amor que tengo por ti, yo fui a esa cruz y entregué todo de mi sangre, para que mi sangre te cubra y mi sangre te lave de toda mentira y de todo pecado de Satanás sobre tu vida. Satanás no tiene ninguna autoridad para ganar una batalla sobre tu vida. Dice la palabra que Él nos ha dado la autoridad de pisar a nuestro enemigo. Pero parece ser que nuestra fe es tan poca que cuando medio sentimos que estamos frente a un enemigo, a un gigante, y nos acobardamos y nos sentimos poca cosa y nos sentimos tan pequeños. Y el Señor dice hoy, quiero que tomes la valentía de ese pequeño David, que mientras estuvo en aquella montaña solo no estaba perdiendo el tiempo, se estaba preparando, enfrentándose a lobos, enfrentándose a leones, a los osos, yo no sé si a los rinocerontes o lo que fuera. Pero David, un niño, estaba allí preparándose para cuando venía el tiempo de enfrentar al gigante. Ya estaba formado y establecido para lo que Dios lo había llamado. ¿Saben? Dice el libro de los Hebreos 10:12. Cuando éramos niños, nuestros padres hicieron lo que parecía mejor a ellos. Porque yo sé que otra vez voy a tener muchas razones para alabarte por todo lo que vas a hacer. Salmo 42:11. Escúchame esto, hermanos. Nosotros como padres hacemos lo mejor por nuestros hijos. Hacemos lo mejor por nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios hará lo mejor por cada uno de nosotros? Amén. ¿Saben? Cuando la pastora Pili esta mañana pronunció esta palabra, cualquiera que venga contra ti, toca la niña de los ojos de Dios. No pude soportar, fue algo que penetró mi corazón. Y estallé en lágrimas. Porque no me cabe la menor duda, como dice Génesis en el capítulo 12, a quienes te bendigan, los bendeciré. Pero a quienes te maldigan, los maldeciré. Dice Jehová. No lo dice Roberto Alfaro. Por lo tanto, yo tengo la certeza en mi corazón que todo aquel que hace un bien para ti y todo el bien que tú haces para alguien será la semilla de bendición sobre tu vida. Pero todo aquel que te desee mal, todo aquel que te quiera caer, todo aquel que te quiera poner una piedra de tropiezo en tu camino, será consecuencia de su intención, porque todo lo malo que alguien quiera para ti, Dios lo convertirá en bendición. Dice la palabra en el libro de Salmos, capítulo 91, verso 14. Iglesia,
Te sacaré de cualquier problema, dice, de cualquier problema. Te daré el mejor de los cuidados si tú simplemente quisieras conocerme y confiar en mí. Estoy leyendo una nueva versión internacional, pero léalas en su versión Reina Valera. Es más, leámoslo porque este salmo es precioso. Salmo 91. Quiero que este salmo alguien lo grabe bien en su corazón, porque el Señor te está hablando específicamente a ti y el Señor te está diciendo, a través del Salmo 91 nos está hablando hoy el Señor. El Salmo 91, en el verso 14, dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. No permitiré que caigas en ninguna trampa ni enredo de Satanás, porque tú eres mi hijo amado y te he escogido para un propósito, y ese propósito es adorarle, y ese propósito es servirle única y exclusivamente a Él. Así es que, mi amado, hoy que tú tienes esta fe en Cristo Jesús, no la fe intelectual ni una fe temporal, sino una fe legítima, un emuná completo en tu corazón, este es el tiempo, iglesia, para que tú le hables a otros creyentes. Yo he llegado a una conclusión. Es mi conclusión, puedo estar equivocado, acepto sugerencias, pero tengo una conclusión. Tanto evangelizamos cada día, campañas evangelísticas, programas evangelísticos, conciertos, y hacemos todo lo que sea por alcanzar almas para Cristo. Pero la Biblia me enseña por su palabra que yo ya los he escogido desde el vientre de su madre. Yo ya los he escogido, dice el Señor, desde el vientre de su madre. Así es que muchas veces nosotros estamos pescando en río revuelto. Cuando una persona tiene el llamamiento y ha sido escogido por la gracia y la misericordia de Dios, esa persona vendrá a los pies de Cristo. Pero es necesario que alguien le busque, es necesario que alguien le comparta. Y ese es el trabajo que tú y yo tenemos, que nunca una persona que pase por nuestro lado se vaya sin que primero reciba una palabra. Y lo vimos en la semana anterior. No necesitas darle un discurso, no necesitas colocarle la Biblia sobre la cabeza, no necesitas decirle te irás al infierno si no recibes a Cristo. No necesitas humillarlo y lastimarlo, Él ya lo sabe. Lo único que necesitas es con tu testimonio, con tu manera de hablar, con tu manera de vivir, con tu manera de ser como hijo de Dios, la gente entenderá que tú eres diferente porque Cristo está en ti. Porque Cristo está en ti. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Dígalo conmigo, Cristo vive en mí. En el Salmo 119, en el verso 63, ¿lo tienen? Salmo 119. Y en el verso 63 dice la palabra, compañero soy yo de todos los que le temen y guardan tus mandamientos. Por lo tanto, es muy importante hacernos una evaluación. ¿Qué tipo de gentes están rodeando nuestra vida? ¿Qué tipo de gentes están rodeando a nuestros hijos? ¿Qué tipo de gente? Claro, escúchenme esto, iglesia. Las escuelas. Nuestros hijos, aquí hay bastantes jóvenes, aún niños que están en las escuelas, niñas en una edad preadolescente, adolescentes, una edad peligrosa porque Satanás está allí, queriendo robarle su inocencia, queriéndole robar su santidad. Por lo tanto, estos chicos que están creciendo hoy con nosotros en la escuela, en la iglesia, necesitan crecer en el amor y en el temor de Jehová. No en el miedo, en el temor de Jehová. Que cuando alguien allí afuera, chicos, en los equipos de fútbol donde ustedes están participando, hay muchos muchachos grandiosos, excelentes deportistas, sí, pero lo primero que tienen que ser es cristianos. Tienen que tener un corazón para amar a Cristo, porque si no tienen un corazón para amar a Cristo, el mundo los va a jalar impresionantemente rápido. La fama. Saben, hay un jugador colombiano extraordinario, su nombre es James, muchos lo conocieron en el Mundial. Un hombre joven, humilde, de una condición humilde en su país, nació en un pueblito, no sé, pero observen esto, se fue a España, creo que está jugando ahora, a uno de los grandes equipos de las ligas internacionales de fútbol,
ganando no sé cuántos miles de millones de dólares. Se empezó a acompañar de los grandes jugadores del fútbol internacional. Llegó siendo una estrella y humilde. Creo que sigue siendo humilde aún en su corazón, pero sin embargo el mundo lo ha jalado. Ya hoy aparece en las revistas de portada con sus brazos totalmente tatuados, su cuerpo totalmente tatuado. ¿Por qué? Porque el otro jugador, no sé cómo se llama el otro. Ustedes que ven los deportes saben. El que es tan famoso y conocido que juega junto con él y ahora hacen los grandes goles y todo esto. Él está tatuado. Entonces dice, si esta estrella está tatuada, yo también me voy a tatuar. Porque el mundo nos jala, el mundo nos arrastra. Y cuando no tenemos un principio y un fundamento en Cristo, somos débiles para que el mundo nos arrastre. La fama nos arrastra, el egoísmo nos arrastra. Quienes escucharon el programa de los Chiquis el sábado en Radio Génesis, supongo que todos lo están escuchando, gloria a Dios. Escucharon uno de los problemas del divorcio en Colombia en este momento. Impresionante cómo se disparó la tasa de los divorcios en nuestro país. Y eso pasa en toda América. ¿Todo por qué? El pastor que dio la enseñanza dijo esto: por el egoísmo. Porque el hombre quiere ser más, pero la mujer dice, no, yo soy más. Y yo quiero tener más. Y él dice, y yo quiero tener más. Entonces haz tú más, que yo hago mi más, pero independientes. ¿Saben por qué? Porque se perdió el amor en Cristo. Se perdió la unidad de la familia. Se perdió la humildad. Y si perdemos la humildad, hemos perdido a Cristo en nuestros corazones. Por lo tanto, la fe que vamos a empezar como una enseñanza de una fe audaz, dígalo conmigo, es el principio del temor a Jehová. Estemos en pie, por favor. Salmo 119, verso 1, léalo conmigo. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces, yo sé que usted lo sabe de memoria, gloria a Dios, pero permítame decirles en esta porción del Salmo 1, para esta semana que vamos a comenzar, de fe audaz. Fe audaz. Léalo conmigo, por favor. Bienaventurados los perfectos de camino. Perdón, Salmo 1. ¿Dónde están ustedes? No, vamos al Salmo 1. El Salmo 119 está perfecto, pero el Salmo 1. Gracias, Salmo 1, amén. ¿Lo tienen? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, me gusta esta palabra, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? Porque la fe que tiene es de un hombre que no está en el consejo de malos. ¿Sabe qué, hermano? Es que mire, ¿qué le cuesta? Pues mintamos acá, falsifiquemos esto, cambiemos esto, alteremos esto, busquemos esto, vayámonos para allá, vayámonos por acá. Mira, hagámoslo que por aquí, que es más fácil. Es que yo en mi país lo hacía así. No. ¿Cómo lo haría Dios? ¿Qué haría Jesús ante esta situación? Y si yo tengo claro qué haría Jesús ante esta situación, entonces entenderé que bienaventurado será el camino que me espera, porque las bendiciones de Jehová vienen para los rectos y los justos en Jehová. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, por favor, levanta tu mano un momento. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta jornada del primer día de una fe audaz. Tu palabra me dice que somos más que vencedores, porque la sangre de Jesús ha sido puesta sobre mi vida para vencer a todo enemigo que se quiera levantar, porque nosotros estamos cubiertos y protegidos por la armadura de Dios, recordando, Dios, que mis armas no son carnales, sino que mis armas para pelear contra el enemigo son las armas espirituales, la oración, la adoración, la santidad y la entrega personal a Cristo. Hay una victoria que tú nos entregaste, Señor, en la cruz del Calvario.
Por lo tanto, ninguna tiniebla, ninguna mentira de Satanás tocará nuestra vida. Y tu preciosa sangre nos llena de tu presencia. Y en todo lo que hagamos, dice la palabra, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Y en todo lo que hagas, dad gracias. Estás pasando por un momento difícil. Gracias, Dios. Alguien ha lastimado tu honra. Gracias, Dios. Alguien te ha ofendido. Gracias, Dios. Estás pasando por un momento de crisis, enfermedad, situación en tu matrimonio. Gracias, Dios. Porque yo sé que en medio de esta crisis tú lo convertirás en bendición. Dígalo conmigo. En medio de esta crisis tú lo convertirás en bendición. Y el justo, por su fe, vivirá. Repítalo más fuerte. El justo por su fe vivirá. Ahora dígalo a título personal. Yo soy justo y por la fe mía viviré para la gloria del Señor. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Espero que hayan recibido una palabra hoy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.